Hola, hoy hablamos de libros de no ficción, así que bienvenidos a Acabo de leer. Hace ya bastantes semanas, Neus, de Si Libro No Soy Nada, os dejaré su canal por aquí y por ahí, subió un vídeo recomendando libros de no ficción. Y la verdad que me pareció muy buena idea y le copié la idea, no voy a mentir, le copié la idea. Y la verdad que yo antes leía muchísima no ficción, sobre todo de historia, pero sí que es verdad que después de hacer la tesis doctoral como que acabé de libros de no ficción hasta aquí y dejé la no ficción de lado y me dediqué a leer simplemente pues novela de ficción y demás. Pero sí que es verdad que desde hace ya un tiempo estoy intentando recuperar la no ficción. Me obligo a mí misma de alguna manera a leer un libro de no ficción una vez al mes al menos y bueno, recuperar lo que más me gustaba, que a mí me gustaba muchísimo leer no ficción. Así que hoy os traigo 15 recomendaciones. No voy a mentir, la mayoría de los libros que voy a recomendar es historia, pero bueno, tengo alguna otra cosilla que quizá os puede interesar. Y nada, para que no sea muy largo, empezamos. El primer libro que vengo a recomendaros es How to be a Victorian por Ruth Goodman, que básicamente lo que habla aquí es del día a día de las personas victorianas, cómo era el día a día de los victorianos. Y empieza pues desde que se levantan hasta que se acuestan. Pero repasan absolutamente todo, o sea, como la rutina matinal, el desayuno, el almuerzo, cómo se vestían, cómo se peinaban, cómo se aseaban, incluso aspectos sexuales, deportes, o sea, lo cubre absolutamente todo. Y lo más interesante de este libro es que la autora, además de ser historiadora, también es presentadora de un programa que hay aquí que lo que hacen es que invitan a gente a pasar no sé cuántos días en una casa de trabajo, en una housework. Y es muy interesante. Además, la autora tiene que ser una fricaza impresionante porque algunas de las cosas de las que habla, ella misma las ha experimentado. Por ejemplo, habla de pasta de dientes artesanales, cómo se lavaban las mujeres el pelo en seco, las ropas, ella se ha probado todo, entonces como es muy interesante porque habla también de su experiencia. Y bueno, desafortunadamente no hay traducción en español, pero si puedes leer en inglés y te flipa la época victoriana, lo recomiendo totalmente. El segundo libro que os traigo es Napoleón en Egipto, de Paul Strathern, o como se pronuncie, y básicamente también es un libro de historia, quizás un poquito algo más denso, que habla de las campañas, pues, la campaña napoleónica en Egipto, ¿no? Cómo se inició la invasión y cómo fue la campaña en sí misma. Es muy interesante, lo tenéis en español. Es muy interesante porque a mí Napoleón me parece una figura histórica fascinante, la verdad, pero también un poco se te baja un poco el mito de Napoleón aquí, porque aquí también se ven las obsesiones de Napoleón por Josefina, por ejemplo, y cómo al final la campaña fue un absoluto desastre, aunque desde el punto de vista intelectual, por así decirlo, sí que fue un éxito porque gracias a la campaña de Napoleón y bueno, y a todo lo que saquearon, pues hoy, por ejemplo, se ha descifrado los jeroglíficos, ¿no? Se conocen los jeroglíficos y bueno, está muy muy bien. El tercer libro, como veréis, no sigo un orden concreto, yo voy soltando títulos. El tercer libro que recomiendo es Instrumental de James Rhodes. Yo lo he leído en inglés, pero hay traducción en español. A mí James Rhodes me gusta muchísimo, me encanta cómo toca el piano y vi un documental, bueno, un programa de Jordi Évole que lo entrevistaba y pues contaba toda su dramática historia. Y la verdad que el libro me parece súper interesante, pero también muy muy duro, ¿no? Y me gusta esa manera de combinar su experiencia personal con la de los músicos clásicos, Bach, Beethoven, Mozart, y las mini biografías que hace de los autores clásicos, y me pareció un libro muy muy interesante. Como ya digo, cuenta una experiencia muy dura, porque para los que no conocéis a James Rhodes, él sufrió abusos sexuales cuando era pequeño y lo ha marcado durante toda su vida. Y yo creo que en este libro habla sin tapujos de todas las consecuencias psicológicas que le produjo estos abusos sexuales y cómo la música de alguna manera lo salvó. Y me pareció un libro muy muy interesante. El tercer libro que os traigo ya lo he mencionado aquí en el canal, pero la verdad es que tengo que recomendarlo otra vez,
que es The Five, por Hallie Rubenhold. Desafortunadamente no hay traducción en español, pero si leéis en inglés no es muy complicado. Además no es un libro denso para nada, con lo cual si no estás acostumbrado a leer historias, si no estáis acostumbrados, se lee muy bien. Son las biografías de las 5 mujeres que fueron asesinadas por Jack the Ripper, pero creo que el valor que tiene este libro es dar a conocer a estas mujeres por lo que fueron y no por lo que se ha ido diciendo de ellas, que eran prostitutas, cuando en realidad no hay pruebas de que fueran prostitutas. Sí que fueron mujeres de la clase baja, de lo peor del East Side de Londres. Como muchas fueron alcohólicas, cayeron en el vicio, la pobreza. Algunas estuvieron en matrimonios verdaderamente difíciles. Y claro, toda esa reputación de alcohólica y demás hicieron que luego los periódicos la llamaran prostitutas, cuando en realidad, como ya digo, no hay pruebas. De hecho, solo una llegó a ejercer como prostituta, o hay pruebas de que ejerciera como prostituta. Me parece un libro muy interesante para reivindicar a estas mujeres, que no fueron solamente las asesinadas por Jack el Destripador, sino que fueron mujeres con vidas que merece la pena ser recordadas. Y además este libro tiene otra cosa que a mí me gusta mucho, que se ve esa doble moral de la sociedad victoriana, como había muchos victorianos cerraban los ojos sobre la pobreza y el vicio que estaba presente en una parte de Londres, ¿no? El quinto libro que traigo es El mundo de ayer, de Stefan Zweig. No sé cómo pronunciar este apellido, porque cada uno lo pronuncia de una manera diferente. Yo creo que es Zweig, pero bueno, que puede ser de otra forma. Este libro me parece absolutamente brillante. Lo leí ya hace 2 o 3 años y quiero releerlo, porque con independencia de que te gusten sus novelas o no, o sus libros de ficción o no, este libro es la memoria de Europa. O sea, no es la memoria del autor, que también, sino que también nos retrata la Europa de finales del 19 y principios del 20, y me parece muy interesante. Sí que es verdad que parece que Stefan Zweig tenía como una visión un tanto romantizada de la unión intelectual en Europa, que luego eso se dividió con la Primera Guerra Mundial, pero aún así me parece muy interesante, ¿no?, ver su visión. Y sobre todo me gusta mucho cuando habla de la Austria de finales del siglo XIX, esa Austria, esa Viena cultural, llena de cafés y sociedades culturales. Y yo que he estado en Viena, no me cuesta nada imaginar de lo que habla Stefan. Ya os digo, no tiene nada que ver con sus novelas. Yo sé que hay gente que encuentra que encuentra a lo mejor las novelas de Stefan como para presumir de pedantería, que me parece un absurdo. Pero estas memorias de verdad son de 10. El sexto libro que os recomiendo es El regreso de Martin Guerre, que también lo tenéis en español, de Natalie Simon Davis. Ya lo mencioné cuando hablaba de 10 adaptaciones cinematográficas que quizás no conocías, os dejaré el vídeo por aquí. Es un ejemplo, es lo que se pone como ejemplo de microhistoria. Y la microhistoria es una rama de la historia en la que los historiadores se centran en un hecho concreto y luego extrapolan teorías, digamos, para aplicarlo a todo lo que es la sociedad. Esto explicado a grandes rasgos, ¿vale? Lo que cuenta aquí es un caso curioso que ocurrió en finales de la Edad Media, creo yo, en Francia, de este Martin Guerre, que se casó con Bertrand. Era un matrimonio muy desafortunado y Martin Guerre un día coge y se larga y deja a su esposa. Y la deja en una situación de vulnerabilidad enorme, porque claro, al no ser viuda no puede volver a casarse, pero claro, tampoco tiene un marido que la mantenga, con lo cual se convierte en una carga para su familia. El caso es que después de llevar no sé cuánto tiempo desaparecido, Martin Guerre vuelve como si fuera un hombre totalmente cambiado, diferente, amable con su esposa, cuando siempre había sido muy desagradable, amable con todo el mundo. De repente sabe leer, de repente sabe escribir, y como claro, una situación muy rara. Os vais a preguntar, ¿cómo es posible que, no sé,
que estuviera tan cambiado. Y es que tras una especie de polémica por unas tierras, el tío de Martinger lo denuncia diciendo que no es el Martinger verdadero. Y todo lo que cubre este libro es el juicio por probar que es o no es Martinger. Y es muy muy interesante. Lo curioso de este libro además es que se hizo primero la película con la asesoría de Natalie Zemon Davis, pero Natalie Zemon Davis pensó que la película no era al 100% fiel a la historia, que sí, que era fiel, pero que a ella necesitaba que le quitaba un poco de romanticismo, y escribió el libro. Es un libro muy finito, se lee en nada, y de verdad que es muy muy curioso porque da detalles de la Edad Media que quizás nosotros nunca habíamos pensado. Otro libro que traigo que quizás también sea muy denso, pero que es un ejemplo de cómo hacer historia de la ciencia, es El rinoceronte y el megaterio de Juan Pimentel. Yo tuve el placer de conocer a Juan Pimentel porque era amigo de mi director de la tesis y casi formó parte de mi tribunal, pero al final no. El rinoceronte y megaterio es un libro que he leído 2 veces y que quiero volver a releer para mi tesis doctoral. Y lo que cuenta aquí un poco es cómo se divulgan quizás la ciencia y cómo se saca partido de la ciencia. Y me explico. El rinoceronte es un animal que llegó a Europa en el siglo XV-XVI, no estoy segura, y llegó por Portugal. Y claro, la imagen que primero se conocía del rinoceronte en Europa era la imagen de Dodero, que la voy a enseñar por aquí para que lo veáis. Esta imagen, que es muy conocida, la pintó Dodero, ¿vale? Pero claro, Dodero nunca llegó a ver el rinoceronte. ¿Cómo es posible que lo pintara? Y es que alguien vio al rinoceronte en Portugal, hizo un primer dibujo y a partir de ahí llegó a Dodero y Dodero se convirtió, digamos, en el primero en dibujar al rinoceronte cuando en verdad no era real. Y lo que cuenta un poco es esa historia. Parece un poco absurdo, pero da mucho que pensar porque Juan Pimentel también pregunta sobre quién se beneficia de los descubrimientos y menciona el ejemplo de Cristóbal Colón. Se sabe que Cristóbal Colón probablemente no fuera el primero en llegar a Europa, pero sí que fue el primero en beneficiarse de ese descubrimiento. Y es muy interesante esa reflexión. La segunda historia que trata sobre el megaterio, que es este animal, que yo no sé ustedes, pero si ves el hueso, los huesos es muy difícil saber qué animal era. Pues trata, el megaterio fue los huesos de este animal que se descubrió en lo que hoy es Argentina y que cuando se descubrió, creo que fue en el siglo XVIII o XIX, no estoy segura, pues causó un gran impacto porque no tenían ni idea de lo que era. Debemos recordar que esto es un periodo en el que los dinosaurios y demás todavía se habían descubierto, pero no se les llamaban dinosaurios, se llamaban probablemente animales antidiluvianos, etc. Y había como mucha confusión. Este animal confundió muchísimo porque tenía una dentadura de un animal vegetariano, pero luego tenía como unas garras enormes. Y era rarísimo. Entonces los huesos se llevaron al Museo de Historia Natural de Madrid, donde podéis verlo hoy día, ¿vale? Y se montó así, o sea, se montó al animal así. Y se añadió, porque no había una cola, entonces se montó al animal así. ¿Qué pasa? Que es que no tenían ni idea de lo que era, lo llamaron megaterio porque no tenían ni idea de lo que era. Y los huesos se mandaron al Museo de Historia Natural, se hizo esta pintura y se mandó al Museo de Historia Natural en Francia, en París. Y allí pues un especialista en morfología, en antropología y demás, se dio cuenta de qué animal era. No voy a revelar qué animal era porque de verdad sería hacer como una especie de spoiler. Yo lo flipé muchísimo y digo, no puede ser cierto. Pero sí que lo es. Y ya os digo, si queréis ver el esqueleto, está en el Museo de Historia Natural de Madrid, que yo fui porque es parte de mi tesis doctoral. Y bueno, de verdad, es un libro muy, muy interesante. No sé si es denso o no, pero bueno, yo creo que se lee bastante bien. Por lo menos para mí. Y lo recomiendo. Otro libro muy, muy, muy interesante es El miedo en Occidente, de Jean Delumeau,
es French, es francés, con lo cual no tengo ni idea de cómo se pronuncia, pese a que enseño francés. Y también lo tuve que leer para mi tesis doctoral. Como veis, aquí hay una... Ya, yo no escribo los libros, yo hago notas. Y es muy, muy interesante porque cuenta cómo de los siglos XIV al XVIII tenemos una sociedad europea profundamente traumatizada. Traumatizada por, ya digo, por la peste, la guerra. Luego, imaginaros una noche medieval sin luz. O sea, para nosotros es inimaginable, pero la noche en la Europa del siglo XVI, XVII, XV, que se iluminaban con velas, debía ser, vamos, pasear por la calle de noche debía ser realmente aterrorífico, ¿no? Ya sin contar todo el tema de la delincuencia, lo desprotegida que eran las mujeres, que estaban las mujeres, o sea, lo que cuenta un poco es eso, ¿no? Cómo encontramos una sociedad profundamente traumatizada, llena de miedos, supersticiones, y que eso de alguna manera también ha llegado a nosotros, ¿no? Todas las profecías apocalípticas de la Biblia, el fin del mundo, pues monstruos que se creían que nacían para profetizar el fin del mundo. Incluso un niño que nacía con un lunar más grande de lo normal podía significar que un mal te iba a caer, seguro. Entonces, muy interesante este libro. Es un tochaco y quizás puede ser un poco denso, pero si estáis acostumbrados a leer historia, incluso si no, de verdad que lo recomiendo porque es muy, muy interesante. Otro libro que ya no es histórico es La inutilidad del sufrimiento, de María Jesús Álava Reyes, que es una psicóloga. Este me lo regaló mi madre, porque mi madre, en su opinión, piensa que yo soy una persona que sufre muchísimo. O sea, que soy una especie de agujero negro del sufrimiento, que en parte tiene razón, pero bueno. Digamos que aquí lo que hace esta psicóloga es terminar con esa personalidad que tiende a sufrir y a negar, y da una serie de guías de cómo acabar con ese sufrimiento inútil y prolongado. E incluso da ejemplos de casos reales que ella ha tratado. Yo lo leí hace tiempo y me pareció muy, muy interesante que haya aplicado o no alguna de las cosas que dice. Pues mira, la verdad no tengo ni idea si lo habría aplicado porque yo sigo sufriendo muchísimo. Pero me pareció muy, muy interesante en su momento. Otro libro también de historia, quizás un poco más ameno, es Amantes y Reinas, el poder de las mujeres, de Benedetta Craveri. Muy, muy interesante, se centra sobre todo en la Francia de la Edad Moderna y es libros de varias biografías, lo voy a decir ahora mismo, son varias biografías de amantes y reinas de reyes franceses que tuvieron una enorme influencia en la política francesa de la época. Lo he leído 2 veces y quiero volver a releerlo. Me gustó muchísimo, de hecho la primera vez que lo leí en la biblioteca y luego me lo compré. Me parece interesante ver cómo estas mujeres eran tan inteligentes, cómo eran capaces de llevar a cabo la política francesa mientras que el rey se dedicaba a la vida loca, ¿no? Y es muy, muy interesante, da una visión, es una historia de las mujeres muy interesante, en definitiva. Y los recomiendo. Otro libro que voy a recomendar, Bill Bryson de Shakespeare, que ya lo mencionaba en mi anterior vídeo. Como ya os dije, no voy a entrar mucho porque ya os dije de qué va, que es una biografía de lo que de verdad se sabe de Shakespeare. Y al leer esto te das cuenta de lo que se sabe de Shakespeare. Es poquísimo y es muy, muy interesante. Se lee nada, no es para nada denso, así que lo recomiendo. Y sí, hay traducción al español de este libro. Y 3 libros más que voy a recomendar. Uno es Historia del oso, Historia de un rey destronado, que no lo tengo, así que os dejo la portada. No recuerdo ahora mismo el autor, es un autor francés y básicamente es eso, la historia del oso, un animal que era el rey del animal, y me diréis, bueno, pero es que ahora el rey de los animales es el león. Amigo, pero es que eso se cambió con la tradición cristiana. Anteriormente el oso era el animal más venerado y luego pasó a ser el animal
más denostado. De hecho, en la Edad Media se hicieron cruzadas contra el oso y de ahí que no queden tantos osos en Europa. Y lo que cuenta un poco es eso, ¿no? De cómo la ideología cristiana denostó el oso. Además, el oso empezó a tener como unas connotaciones sexuales de que el oso podía seducir a mujeres. Y sí, no estoy de coña, se creía en eso. De hecho, se dice que la dinastía de Dinamarca procede, o el origen está en la relación sexual de un oso con una mujer. Pero no os voy a contar más, os invito a leer el libro porque está muy bien, no es para nada denso, así que si no estáis acostumbrados a leer historia, os lo recomiendo. El otro libro que voy a recomendar es un 2x1, que es de Rosa Montero, que es la ridícula idea de no volver a verte, que me pareció genial. Es una especie de ella misma contando su experiencia de cuando perdió a su marido y lo combina con la experiencia que pasó Marie Curie, los diarios de Marie Curie, cuando perdió a su marido Pierre. Y me parece absolutamente brutal, no me esperaba que fuera eso cuando empecé a leerlo. Y además ese libro me llevó a otro libro que es la biografía de Marie Curie, escrita por su hija. Y me parecieron unas memorias tan bonitas, la manera que la hija tiene de hablar de su madre, la profunda admiración, y nos cuenta pues todos los obstáculos que tuvo Marie Curie en la época, ¿no? Por ejemplo, el primer premio Nobel venía a nombre del marido, no al de ella, ¿no? Y me pareció muy interesante. Y el último libro que vengo a recomendar es, me parece que es como, no recuerdo el título, ¿Por qué no escriben las mujeres? De Joanna Ruff o algo así. Os dejaré la portada por aquí, que también es un ensayo de la cantidad de obstáculos que han tenido las mujeres a lo largo de la historia para ser escritoras. Cuando hablo de obstáculos hablo de algo tan simple como no tener papel y tinta, porque no tenían dinero para comprar eso, o no tener el tiempo, o no tener un espacio. Y este me lleva a recomendar también el libro de Virginia Woolf, que os dejaré mi reseña por aquí, que también habla de este tema. Así que nada, estas son mis recomendaciones del libro de no ficción. Entiendo que algunos de los libros pueden ser más densos que otros, pero creo que son todos muy interesantes. De todos he aprendido muchísimo. Y la verdad que tenía que recomendaros estos libros. El próximo vídeo que haré es de otros libros de no ficción que tengo, que quiero leer. Y nada, si es la primera vez que os pasáis por mi canal y os ha gustado, suscribíos, dejadme en los comentarios qué pensáis de estos libros y si alguno os ha llamado la atención. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!